Muy buenas. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo una máquina, un ordenador, puede tomar decisiones lógicas? Hoy vamos a desmontar esa idea, a ver cuáles son los ladrillos fundamentales de cualquier ordenador, y lo vamos a hacer con un ejemplo un poco peculiar. ¿Cómo encontrar el gato perfecto? Venga, vamos al lío. Este es el plan de hoy. Primero, plantearemos un problema bastante específico sobre gatos. Luego veremos qué son los interruptores y los relés. A partir de ahí, construiremos nuestras primeras puertas lógicas, las AND y las OR. Veremos también cómo negar o invertir una señal con las puertas NOT. Y al final, juntaremos todas las piezas para automatizar la búsqueda de ese gato ideal. Y todo, absolutamente todo, empieza con un deseo muy concreto que nos va a servir no solo para buscar un gato, sino para entender el verdadero corazón de la lógica digital. Aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos de una idea, de una serie de condiciones en plan quiero un gato que sea macho, que esté esterilizado y que sea blanco o canela, a un circuito, algo físico que pueda comprobar esas condiciones por sí mismo? A ver, lo que tenemos aquí es exactamente esa lista de deseos, pero traducida a dos lenguajes distintos. Podemos ignorar el texto por ahora y fijarnos en los diagramas. Arriba tenemos la lógica pura, una fórmula matemática. Y abajo, su equivalente físico, un auténtico galimatías de interruptores manuales. Nuestro objetivo es descubrir cómo montar esto de una forma mucho más elegante y, sobre todo, automática. Claro, para que esto funcione solo, necesitamos interruptores que no haya que pulsar con el dedo. Necesitamos piezas que se puedan controlar unas a otras. Y eso nos lleva a un invento que lo cambió absolutamente todo: el relé. Un relé, en el fondo, es una idea muy simple. Es un interruptor que, en lugar de accionarse con la mano, se acciona con una señal eléctrica. Esta idea tan sencilla es la clave para que un circuito pueda controlar a otro, y es básicamente la puerta de entrada a la computación. Vale, fijaos bien en cómo funciona. A la izquierda no pasa nada, pero a la derecha, en cuanto cerramos el interruptor de entrada, una pequeña corriente activa un electroimán. Este imán, a su vez, atrae una palanca de metal que cierra un segundo circuito, el de la bombilla, y ¡zas!, se enciende. O sea, una señal eléctrica pequeña está controlando un circuito totalmente distinto. Y aquí, ojo, llegamos a una de las ideas más potentes de la ingeniería: la abstracción. Podemos olvidarnos por completo de cómo funciona por dentro, del electroimán, de la palanca, y pensar en el relé simplemente como una caja negra, una caja que tiene una entrada y una salida. Si metemos señal por la entrada, sale señal por la salida. Punto. Esta simpleza es lo que nos va a permitir construir cosas increíblemente complejas. Ahora sí que empieza la magia. Si empezamos a conectar estas cajas negras de ciertas maneras, podemos hacer que realicen operaciones lógicas. Vamos a construir nuestras primeras puertas lógicas. La primera es la puerta AND, que en inglés significa y es muy estricta. Para que su salida se encienda, necesita que la entrada 1 y la entrada 2 estén activas al mismo tiempo. Con que una de las dos falle, ya no funciona. ¿Y cómo se construye? Pues muy fácil: conectando dos relés en serie, o sea, uno detrás del otro. La electricidad tiene que pasar por el primero para poder llegar al segundo. Así que, como es lógico, la bombilla del final solo se va a encender cuando los dos interruptores estén cerrados y los dos relés se activen. Y aquí vuelve nuestra amiga la abstracción. En vez de dibujar todo ese lío de relés cada vez, los ingenieros usan este símbolo, que parece una letra D. Cuando vemos esto, ya sabemos que significa comportamiento y. La salida solo se activa si todas las entradas están activas. Esta es su tabla de verdad, que es como la chuleta definitiva de su comportamiento. Si pensamos que 0 es apagado y 1 es encendido, vemos que la salida solo es 1 cuando la entrada A y la entrada B son 1. En el resto de casos, nada, un 0. Lo importante es ese único 1 que hay en toda la tabla. La siguiente puerta es la OR, que significa O. Y esta es mucho más relajada, mucho más fácil de contentar. Le vale con que la entrada 1 o la entrada 2 estén activas para encender su salida. Para construirla, la cosa cambia. Aquí los relés se conectan en paralelo, creando dos caminos distintos para la electricidad. Si se cierra el interruptor de arriba, la corriente pasa por ahí. Si se cierra el de abajo, pasa por el otro. Basta con que uno o el otro se activen para que la bombilla se encienda. Y su tabla de verdad, claro, lo refleja perfectamente. Fijaos, está llena de unos. La salida es 1 siempre que alguna de las entradas sea 1. La única forma de que la salida sea 0 es que las dos entradas estén a 0. Bien, ya tenemos el I y el O. Nos falta una pieza más, una que es fundamental. Es muy simple pero increíblemente útil. Es la que se dedica básicamente a llevar la contraria.
Esto se hace con un tipo de relé un poco diferente. Este, por decirlo así, es un rebelde. Por defecto, su interruptor está pegado a un contacto que deja pasar la corriente. Como vemos a la izquierda, sin ninguna señal de entrada, la luz está encendida. Pero en cuanto le metemos señal, el electroimán tira de la palanca hacia el otro lado, corta la corriente y la luz se apaga. Hace justo lo contrario de lo que le pedimos. A este componente se le llama inversor, o puerta NOT, que significa no. Su única misión en la vida es darle la vuelta a la señal. Si entra un 1, saca un 0. Si entra un 0, saca un 1. Su símbolo es ese triángulo que indica dirección con un circulito al final. Y ese circulito en electrónica siempre significa inversión o negación. Genial, ya lo tenemos todo. Tenemos nuestros 3 ladrillos básicos, AND, OR y NOT. Ahora sí podemos volver a nuestro problema original y montar una máquina que busque al gato perfecto por nosotros. Lo interesante es que ahora podemos empezar a combinar estas piezas. Mirad, por ejemplo, este circuito de aquí, un decodificador. Utiliza solo 2 interruptores, 2 entradas muy simples, y con unas cuantas puertas lógicas consigue generar 4 salidas diferentes, una para cada color de gato, blanco, negro, canela u otro. Ya estamos creando una lógica bastante compleja. Y aquí está, la culminación, el gran final. Cada uno de esos símbolos que vemos en el diagrama de abajo es una de las puertas lógicas que hemos aprendido a construir, y todas juntas forman una máquina que implementa a la perfección la lógica de nuestra lista de deseos. Hemos pasado de una simple frase a un circuito que se enciende, él solito, solo si un gato cumple todas y cada una de nuestras condiciones. Y esto nos deja con una última reflexión. Si con solo 3 operaciones súper básicas, y, o y no, hemos podido construir este circuito para encontrar gatos, ¿que no se podrá construir? ¿Cuáles son los límites cuando en un chip moderno tienes miles de millones de estos interruptores? Quizá, simplemente, el límite lo pone en la imaginación.